¿Sí? Bueno, hay que estar mirando qué es lo que estáis haciendo y decirle las cosas a la gente como es. Explicarle y darse el tiempo de explicarle. Claro, y es mucho mejor, les vuelvo a repetir, que uno les diga todo. No le podéis dar la lista completa, pero sí le voy a decir lo que es más importante. Oye, se puede morir la anestesia, oye, sí puede tener contaminación, oye, sí puede pasar esto, que son las cosas que son más frecuentes, ¿cierto? Tener cualidad constante y uniforme, óptima aceptación al tejido, fácil manipulación sin memoria, seguridad de los nudos, estéril, si no es reabsorbible, debe ser encapsulado por el tejido en el postoperatorio y combinación hilo-aguja traumática, ¿cierto? ¿Podrían poner alguna otra? Que se perdió que no sea tóxico y que no sea cancerígeno, ¿no es cierto? Son dos cosas también bien importantes, no están en la lista. ¿Por qué? Porque obviamente si te suturan y la sutura va a mantenerse ahí, después te da cáncer por la sutura. Suturar procedimientos quirúrgicos cuyo objetivo es unir los bordes de las incisiones quirúrgicas o traumáticas con el fin de mantener el contacto de los tejidos durante el periodo crítico de cicatrización. Por eso que suturar y coser no son lo mismo, ¿cierto? Porque estamos hablando de una herida y estamos hablando de tejido, ¿sí? Ligar es un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo interrumpir el flujo de un determinado órgano o estructura. Fíjense que aquí hay una ligadura y aquí hay una sutura, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que compone el hilo, la aguja y el empaque? Entonces tenemos tipos de agujas, con una aguja, con dos agujas, con ligadura, con lazo luz. ¿Ya? Y todas estas tienen diferentes utilidades y formas. ¿Fila con dos agujas para qué se usa? Esa, por ejemplo, podría partir en algo redondo, ¿no es cierto? Partes con una por aquí y con la otra por acá, se cruzan, quedan con doble y hace una pura lazada. Había una cirugía que se hacía así en Bovina. Sí. Puede ir así también. Hay varias aplicaciones. ¿Y la ligadura? ¿Esa ligadura que no Y tiene aguja? no tiene aguja porque se hace manual generalmente. Entonces tú colocáis la pinza, la rodeáis y haces la sutura con la mano, ¿sí? De hecho, ustedes, no sé si les habrán enseñado o no a hacer sutura con la mano, pero lo pueden buscar, hay muchos tutoriales y uno hace, porque es más seguro hacer suturas manuales que de otro tipo. Básicamente porque el instrumental puede provocar melladuras o debilidades en la sutura. O sea, cuando uno no se comporta, o sea, cuando el paciente se está jugando la vida, o no la vida, pero uno tiende a que no haya fallas, lo hace manual. Por otro lado, es una sutura que gasta más material, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, si le voy a ligar el ducto arterioso, queréis que te quede perfecto y no tener problemas, entonces lo hacéis manual, lo apretáis y no tenéis este problema de que, igual que cuando uno va a suturar, no hay que apretar con la pinza la sutura, creo que se lo explicaron eso, porque se debilita. Y también es más rápido, o sea, muchas veces medicina humana se ocupa mucho el lino, por ejemplo, para hacer ligaduras así de vasos chicos. Entonces uno va entrando y va ligando rápidamente y es barato. En cambio, si ocupáis ligaduras para eso de picril, te va a salir muchísimo más. ¿Sí? Doctor, Sí. cada ligadura tiene o sea, es para cierta... No, una ligadura es para uno solo. Generalmente son de este tamaño. Lazo loops es para usarlo con un instrumental especial, ¿no es cierto? Que es un pasador de sutura. Y permite hacer cirugía laparoscópica. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hilo? O son las características, son el material, la estructura, el diámetro, la resistencia, la longitud y el color. Y la aguja también se diferencia según el material, la geometría, el diámetro, el cuerpo, la punta y la longitud. Entonces, los calibres y tamaños, ¿no es cierto? El tamaño adecuado de la sutura es un compromiso entre el máximo soporte mecánico y la mínima cantidad implantada de material, por consiguiente mínima reacción tisular. O sea, lo que voy
es que toda sustancia que tú pones va a provocar algún tipo de reacción, ¿cierto? Entonces, tampoco hay que poner tanta sutura. Debe ser lo justo y necesario. Ahí es donde está el arte, ¿no es cierto? Porque si yo coloco, veo una incisión quirúrgica, así, y tiene puntito, lleno de puntos así. Y digo, no, este está recién aprendiendo a ver. Otro, que pone un punto aquí, otro punto allá, y ese también está recién. O es muy flojo o algo le está pasando. En cambio, esto tiene una fórmula, ¿no es cierto? Tiene que seguir cierto patrón. O sea, no puede estar tan pegado como tan... En realidad es casi geométrico. Lo que uno va haciendo con la sutura es formar cubos, ¿sí? Que se los tiene que imaginar. Pero esta distancia, o sea, se lo llevamos esto se lo tienen que haber explicado, me parece. Si yo voy a suturar así, ¿no es cierto? Que en la capa de tejido que voy a suturar, que es igual a X, ¿sí? Ahí, está ahí, ¿sí? Entonces el punto tiene que ir de X a X, o sea, la distancia tiene que ser igual al doble de la... Pero además, hacia acá también tiene que ser igual a X, ¿sí? Igual a X. Entonces, si uno después uniera todos estos puntos, ¿no es cierto? Podría pensar en que esté haciendo un blog. Así no pones tantos puntos ni tampoco, porque está ahí siguiendo una regla matemática, ¿no es cierto? Lo posible, no tiene que ser con regla, no es tampoco, tiene que ser milimétrico, pero en básicamente eso es lo que uno usa, ¿sí? Eso es, ¿se entiende? Ya. Entonces hay dos tipos de fórmula. En general está el USP, que es la United States Pharmacopoeia, y está el EP, que es la Euro, ¿no es cierto? Una europea y la otra americana. ¿Y qué es lo que es interesante? Que en general nosotros usamos esta americana. Estamos más cerca de lo griego. Pero aparecen en el envase todos los calibres. Entonces tenemos los biológicos, que sería el colágeno, básicamente, el cálculo, que la más delgada llega hasta el 8,0. En cambio, las sintéticas tenemos unas que son 11,0. ¿Cuál será el grosor de un pelo? Es al revés. Mientras mayor es el número, más delgado. Exacto. ¿Sí? Sí. Pero sí, O sea, entre más ceros tiene, más delgado. ¿Sí? Este 8,0 es de 0. Después empieza a subir. ¿Sí? Depende de la procedencia. Depende de la procedencia. ¿Sí? No, eso más o menos el calibre no cambia. Lo que cambia es la disposición de la... ¿sí? Por ejemplo, el vello púbico, si te refieres a eso, uno lo toma y tiene la... porque tiene como escamas el pelo. No sé si han visto una micrografía. Bueno, en una va en una dirección, en cambio en el vello púbico va en el otro. Si uno lo tira, así que es fácilmente reconocible. Sí. Y sería más grueso. Sería como... Sí, pero por eso, pero más o menos un pelo humano es como entre 4 y 6 ceros. Si me quieren... ¿sí? En cambio aquí estamos hablando de un 11,0. Ya no, casi así a simple vista no se ve. Es un individuo muy delgado. ¿Sí? Y los más gruesos, en el caso de los sintéticos, tenemos el 10, que generalmente es acero. Y lo acerado. Y después, bueno, hay otros tipos de sutura especial, ¿no es cierto?, que son cinta, que son cordones y ese tipo de cosas que son especiales. Que en general se ocupan más para traccionar que para suturar. Las suturas quirúrgicas deben ser lo suficientemente fuertes para resistir la fuerza y la presión sobre la herida hasta que éste logre la suficiente adhesión. Ya mencionamos cuánto se demoraban los tejidos en reparar. La fuerza tensil lineal de un hilo está definida como la carga o fuerza máxima que puede aplicarse en dirección lineal a los extremos del hilo
antes de la ruptura del material. Esta es una característica intrínseca del material y depende del tipo y del diámetro del mismo. O sea, ahí hay varias diferencias. ¿Tenemos clase hasta qué hora? Las 10:50, o sea, 11:50. No sé si... ¿sí? Vamos a parar a las 10:15, por unos 10 minutos. Sí, una pistolita. Está muy temprano. Temprano, ¿ves? Una piscolita. ¿Ahora qué? Una piscolita que le... A las 10 de la mañana. Sí. Lleva la razón. ¿Será mucho? Resistencia tensil lineal, miren, fíjense que así se mide. Se toma la hebra y se tira, ¿no es cierto? La resistencia tensil lineal varía según el tipo de material, obviamente que uno es más resistente que otro, el diámetro del material y la estructura del material. Entonces, un monofilamento versus multifilamento, generalmente los multifilamentos son más resistentes, o tienen una resistencia tensil lineal más alta. En general, si uno compara, por ejemplo, marcas de sutura, en esto no hay diferencia. O sea, Brown, Johnson o la que sea, ¿no es cierto? No hay diferencia en cuanto a estas características, o sea, son todas muy homogéneas, porque obviamente no puede haber diferencia, ¿no? Entonces no me acuerdo cuál es la que están usando ahora en el taller, pero no en el Brown es una bien barata, pero en esto no hay diferencia, o sea, da lo mismo. En lo que sí hay diferencia, y que uno lo puede testear, o sea, ustedes pueden buscar así y las prueban, es la aguja. Y eso puede hacer que cueste una muy barata y otra muy cara. Hablando del mismo material, ¿sí? O sea, por ejemplo, Brown y Johnson tienen agujas que son muchísimo mejores que las que están ocupando ustedes. Resistencia tensible en el nudo. En una sutura la fuerza tensible en el nudo es la carga o fuerza que el hilo anudado resiste hasta su ruptura. Y el nudo es la parte más débil de la sutura, ¿sí? Así que esta es súper importante, ¿sí? La resistencia tensible en el nudo varía según el tipo de material, o sea, si el material es más flexible, son mejores los nudos, ¿sí? Fíjense en esto, aquí les voy a dar unas claves, porque todo esto está muy correlacionado. El diámetro del material, entre más delgado el diámetro, mayor resistencia en el nudo. O sea, el nudo no se va a desarmar tan fácilmente. Si es monofilamento, va a tener menor resistencia en el nudo versus un multifilamento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el multifilamento en general tiene un coeficiente de fricción mayor, y ese coeficiente de fricción hace que sea más difícil que se disuelva. En cambio, el monofilamento es más suave, tiene menor coeficiente de fricción, y por ende se soltaría más, o la seguridad en el nudo sería menor. Entonces, resistencia tensible en el nudo debido a la fricción y al esfuerzo multidireccional a la que está expuesta el área del nudo, es el punto más débil. Esto ya lo dije, aquí hay una micrografía de Monosil, que lindo, ¿no es cierto? Un nudo bien hecho, con los nudos planos y no torcidos, ¿sí? ¿Me explicaron eso en el plano? El punto más débil de la sutura ya lo dijimos, ¿no es cierto? Cada cirujano anuda a su manera, sí, pero hay ciertos estándares que hay que seguir, hay ciertas fórmulas que hay que seguir, que los nudos en general sean planos, eso es lo más importante. Fíjense en este cuadrito que está midiendo la resistencia en el nudo por tipo de material. El cálculo, otra vez, muy bajo, en realidad deberíamos eliminarlo de aquí, esta cuestión acá, no, hay que usarlo bien. Y está desapareciendo. Porque hay un problema biológico de por medio, ¿no es cierto? Que es el mal de la vaca loca. Entonces, como todavía no tenemos evidencia suficiente para decir que no, hoy día es un problema usarlo en humanos. El poliéster trenzado, 3,25. Y el mayor, el acero monofilamento, 8,3, 8,5. O sea, el que tiene mayor resistencia al nudo del acero, el ácido polillicólico, y por aquí mismo está la actina 9, ¿no es cierto? Son bien parecidos.
Entonces aquí, ¿qué es lo que me dice este cuadro? Me dice a dónde ponerle más nudos. Si le voy a hacer 3 nudos o le voy a hacer 4 o 5. Luego tenemos la seguridad en el nudo, ¿no es cierto? La medición de la fijación del nudo. Entre mayor sea la fuerza necesaria para abrir un nudo, más seguro sea el anudado, y la seguridad del nudo está influenciada por el material de sutura, la estructura, el recubrimiento, la técnica de anudado y la experiencia del cirujano. Obviamente en esto es bien interesante que hay varios estudios que muestran o quieren demostrar la seguridad del nudo. Si uno es más seguro que otro, ¿no es cierto? De hecho, la sutura simple versus la sutura continua. En general, sus profesores en el taller le tienen que haber dicho que usan sutura simple, descontinua. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que dicen que en realidad las suturas son todas, presentan un nivel de seguridad amplio. Pero lo que sí hay diferencia en quién lo ejecuta. Entonces se ha visto que cirujanos que tienen menos de 2 años de experiencia tienden a fallar más un nudo. Entonces, cuando falla una sutura continua, no es lo mismo que cuando falla una sutura discontinua. Entonces, yo les doy el consejo que usen sutura discontinua en general. Yo en general trato de usar cada vez menos las suturas continuas. Elongación y deformación, esto es la propiedad mecánica de la sutura, por ejemplo, la elongación, deformación debe ser similar a las propiedades del tejido. Elongación es la capacidad del material de deformarse, aumentar su longitud cuando se le aplica una fuerza externa, ¿no es cierto? Y deformación está definida como la diferencia entre el largo inicial y el final del hilo después de someterse a una fuerza externa. Esto no tiene mucho que explicar, ¿no es cierto? Y obviamente va complementando lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Hablamos de elongación y elasticidad. O sea, una es la capacidad de alargarse y otra es de volver, ¿no es cierto?, a su tamaño original después de esta elongación. Entonces, hay algunos, como por ejemplo el nylon, que tiene una buena elasticidad. En cambio, y eso sería muy bueno en la piel, pues, para evitar esta cuestión que queden como saco de papa, ¿no es cierto? ¿Han visto esas cicatrices así que se notan? Eso es porque la sutura que hubo empleada no era la adecuada, y la técnica tampoco, dejaron muy apretado la sutura. Lo cual en realidad es bien lamentable ver que a gente la suturen así. Porque tiene que tener uno en consideración eso, ¿no es cierto? En cambio, si va a hacer una anastomosis vascular, ojalá que, o sea, la sutura no puede ser elongable, porque si no se va a filtrar por todas partes. Entonces una sutura debe ser lo suficientemente elástica para mantener unido el borde de la herida sin estrangularla, ¿no es cierto? Porque ya dijimos por qué se sacan las suturas a los animales, porque les duele. ¿Y por qué les duele? Porque quedó muy apretado. Cuando queda muy apretado produce una estrangulación del tejido donde no llega sangre, ¿no es cierto? Y como no llega sangre, no llega oxígeno. Y como no llega oxígeno, se empiezan a morir las células. Y eso duele. Y el perro, o el gato, o el caballo se va a tratar de sacar los perros. Y lo otro también pasa cuando se contamina, ¿no es cierto? Dijimos que era lo que había. Y la flexibilidad está al otro lado de la memoria, ¿no es cierto? Si tiene alta memoria es porque tiene una baja flexibilidad. Y la flexibilidad es la capacidad de ser manejado, ¿no es cierto?, que es dúctil, se prefiere en general para hacer continuas y que va a aportar una mejor seguridad en el nudo. Entonces, la flexibilidad de la estructura, los hilos multifilamentos generalmente son más flexibles que los hilos monofilamentos. El calibre, mayor calibre, menor flexibilidad. Profe, sobre lo que decía de la memoria de la sutura, ¿para qué sirve la sutura como memoria? ¿Para qué sirve? En realidad la memoria no tiene ninguna utilidad, por ser sola.
es que es una característica del material, que no se la podéis desprender. Por ejemplo, el nylon, entre más grueso es, más memoria tiene. Ah, pero yo sé que era como que venía porque era útil para algo. No tiene, o sea, al contrario, no es útil porque lo que hace es disminuir la seguridad del nudo y te hace más difícil manejarlo. O sea, lo ideal sería que no tuviese, pero sí lo tiene. Así como el acero no se lo podéis quitar, porque le podéis quitar que tenga esta poca flexibilidad. Entonces, eso es lo que sucede. Por ejemplo, el PVS, que es la polidioxanona, que para mí es la sutura absorbible de mejor calidad, es un monofilamento que tiene cierta memoria, igual que el nylon, incluso un poco más duro. Pero tiene varias ventajas. Primero, que se reabsorbe en tiempo prolongado, o sea, 180 días, ya lo vamos a ver. Pero además es un monofilamento. Entonces, si tú querés sellar algo, te va a quedar súper bien sellado porque no tiene capilaridad. Entonces, por eso que la sutura ideal no existe. Cuando tiene memoria también cuesta más hacer el nudo, ¿no? También cuesta más. O sea, Porque el tenéis nudo que hacerle... tiende a desarmarse. Claro, tienden a desarmarse, por eso tenéis que poner... O sea, cuando uno está poniendo el nylon, tenéis que poner nudos adicionales. En general, 3 nudos bien hechos es suficiente. Pero cuando te encuentras con una sutura que tiene memoria y que el calibre que sea un poco más grueso, vaya a tener que ponerle 1 o 2 nudos adicionales. Lo cual aumenta la cantidad de material que estáis colocando en la herida, lo cual va a producir igual un impacto en esa herida. En general los monofilamentos, ¿no es cierto? Porque dijimos que los monofilamentos tienen un bajo coeficiente de fricción, o efecto sierra, lo mismo, producen menos trauma a los tejidos que los multifilamentos. Esa es una ventaja. O sea, entonces aquí tenemos ventaja de superficie, se mide la fricción entre el hilo y el tejido y es determinado para el paso por los tejidos, el posicionamiento del hilo y la seguridad del mismo, ¿no es cierto? Todo está, la suavidad de la superficie depende del material, la estructura y el recubrimiento. Hay algunas suturas que pueden ser más o menos suaves dependiendo del recubrimiento. Por ejemplo, la seda hoy día viene recubierta con teflón. Entonces eso hace que disminuya el efecto sierra. Esto también lo hace, si es mono o monofilamento es más suave, me imagino, ¿no? Claro, sí, los monofilamentos en general tienen menos efecto sierra que los multifilamentos. Pero también podría ser que un monofilamento aumentara su capacidad de fricción, colocándole un recubrimiento que haga eso. Pero eso siempre se hace con el recubrimiento. Con el recubrimiento, sí, en general. Entonces, o se lo quita o lo aumenta. En general, se quita. Entonces, por ejemplo, tenemos la polilactina 910 o el ácido polilglicólico que le colocan estearato de calcio en su exterior para hacerlo que dure más la vía urinaria. Pero también eso va a cambiar su coeficiente de fricción. Hay varias cosas que son interesantes. Reacción de los tejidos a los cuerpos extraños, ¿no es cierto? O sea, de nuevo, el catgut crómico, ahí está el catgut crómico, ¿no es cierto? El que produce más irritación, que en general ya casi no se ocupa. El catgut simple, que produce menos irritación, que también tratemos de no usarlo. La lino, después está el algodón, la seda, ¿no es cierto? Y el celeste. O sea, la gallina es importante. La seda es un súper buen material y lo malo que tiene es que no se absorbe. O sea, en realidad sí se absorbe. El semi no, porque a los 2 años desaparece. Sí, puede ser eso. Entonces igual se demora. Y de hecho por eso que los samuráis ocupaban un traje de seda abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si le mandaban un flechazo o le pegaban un corte, las fibras que quedan dentro de la herida eran seda y no algodón. ¿Y por qué? Porque el algodón hace que la herida no cierre nunca. En cambio, si te quedan trozos de seda, vibraba. Por eso que los tipos se colocaban este traje que, imagínense lo costoso que puede ser. Poliamida, poliéster, la polilactina
el ácido poliglicólico y el acero, que es el que produce menos reacción, obviamente, porque tiene un peso molecular muy alto. Si tiene más de 65.000 Dalton, el sistema inmunológico no lo reconoce y entonces pasó. Depende. Para que todos se utilizan, los catbooks yo creo que ya son los mismos que ya están cada vez de menor utilidad. De hecho, porque es cierto que en algunas cosas en medicina, los médicos humanos, por ejemplo, requieren suturas de rápida absorción. Entonces el catbook seguía siendo, algunos lo seguían usando porque en realidad, por ejemplo, en el útero, en ginecología se usaba mucho, pero hoy día aparecieron unos sintéticos de rápida absorción. ¿Sí? O sea, tú puedes encontrar Vicril rápido, de rápida absorción, y dura 10, 15 días. En general los multifilamentos presentan una mayor capilaridad que los monofilamentos, y hablamos de esto, de la capilaridad, que es la capacidad de transportar un líquido o efecto mecha, y que es súper importante, ¿no es cierto? Porque si es capaz de transportar líquido, es capaz de transportar bacterias. Y todas las suturas tratamos o se tratan para que no tengan capilaridad. ¿Por qué? Son típicas esas heridas que tú las suturas, ¿no es cierto? Le diste antibióticos en 10 días, pasaron 2 semanas y ¡pum! Apareció una fístula. Empezó, porque se contaminó la. Entonces le das antibiótico de nuevo y pasa. Desaparece la fístula, a las 2 semanas de que le quitaste el antibiótico aparece de nuevo. Y eso, que lo que sucede es que en la sutura, en el intersticio mismo de la sutura, se metieron las bacterias. Entonces la única forma de solucionar ese problema es sacarla de sutura, ¿cierto? Entonces eso no ocurre en una sutura que sea monofilamento. Entonces si yo voy a suturar a un paciente que está con peritonitis, lo que voy a tratar de hacer es suturarlo con una sutura que sea monofilamento. Aunque sea nylon. O sea, no, pero doctor, no se puede suturar la musculatura con la con nylon. Sí, pero si tenía un paciente séptico, sí. O sea, ponerle Vicril y ponerle nylon, mejor ponerle nylon. Lo ideal sería ponerle PDS. ¿Sí? Algunas funciones de la sutura, bueno, esto es un poco repetir un poco lo mismo, ¿no es cierto? Mantener los tejidos juntos, producir un soporte, ¿no es cierto? Y permitir la aproximación. Claramente. Entonces esto viene siendo un resumen de lo que hemos visto, ¿cierto? Que es la fuerza tensil, la manopoderidad, la seguridad del nudo, la reactividad. Y aquí es donde hay que ustedes van a tener la tarea de pensar qué cosas están unidas, ¿no es cierto? ¿Qué se relaciona con qué? O sea, si quiero tener una buena resistencia en el nudo, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener capilaridad, tengo que tener coeficiente de fricción alto, tengo que tener un diámetro, ¿sí? Que hagan ese tipo de ejercicio. Y la clasificación de los materiales, lo vamos a simplificar esto y lo vamos a dividir en solo, según su origen, ¿no es cierto? Los vamos a dividir en naturales y sintéticos. Nada más. Aquí no los vamos a separar por mineral ni ninguna de esas cosas. ¿Sí? Solamente en el origen por si son naturales o sintéticos. Artificial es otra cosa. ¿Sí? Así que sintético. Luego vamos a tener aquí, ¿no es cierto?, si es natural absorbible o no. Según su estructura, vamos a ver si es monofilamento o multifilamento. Y si es absorbible, según su absorción, si es absorbible o no absorbible. ¿Sí? Lo mismo pasa con los sintéticos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió?
su origen, su construcción y su absorción. O estructura. Entonces uno debería estudiarse la sutura frente a esos tres tipos, ¿no es cierto? Ahora hay suturas tradicionales, las que ustedes conocen, las suturas mecánicas, que por ejemplo la corchetera de piel y hay otros tipos de artefactos. Las suturas adhesivas, que nosotros lo ocupamos poco, deberíamos ocuparlo un poco más, cada vez son mejores este tipo de... Y la sutura de cinta adhesiva, que esa sí que no la ocupamos porque los pacientes se la sacan todas, rápidamente. No sé por qué, pero los pelos de los animales también impiden que sea muy bueno la adición de estas cintas. Cuando la gente es más fácil, bueno, están hechas básicamente para el personal. Según su origen, ya hablamos, ¿no es cierto?, que vamos a dejarlos como naturales nomás y no entremos en disquisiciones si es vegetal, animal y las otras son sintéticas, ¿no es cierto? Monofilamento, multifilamento y pseudo monofilamento se también lo vamos a eliminar porque en realidad si están recubiertos ya son monofilamentos. Absorbible y no absorbible. Aquí hay algo interesante, ¿no es cierto? Las suturas absorbibles básicamente son por dos tipos. Uno que son la hidrólisis, que son los sintéticos absorbibles, y otra que es una desintegración enzimática, que es básicamente el calcio. Y la seda también, que no es una pseudo absorbible. Entonces, la digestión enzimática produce una gran reacción inflamatoria, ¿cierto? Porque si pensamos en cómo se produce esto, llegan estas células especializadas, ¿no es cierto? Macrófagos, eosinófilos, este tipo entonces le meten ahí, le tiran enzimas, ¿no es cierto?, celulares para degradarla. Lisocima, ese tipo de opsonina, peróxido de hidrógeno, y esto produce una gran inflamación. En cambio, lo otro, que son sintéticos, con el líquido se van degradando. Entonces, por ejemplo, se va a poner una sutura en la boca. ¿Qué material de sutura debería ocupar? ¿Cuál sería ideal? Seda. La seda no se absorbe, ¿no es cierto? Y si se va a absorber, lo va a hacer por digestión enzimática en 2 años, por lo menos. Lo ideal es usarlo. Si entonces uno considera todas estas variables, obviamente que el cálculo cada vez uno lo va dejando más de lado. Porque a menos que quieras producir una reacción inflamatoria así importante, lo cual a veces casi hoy día no se desea. Antes lo hacíamos, por ejemplo, les cuento, para la preparación de la hernia diafragmática. O sea, para que te quedara mal, tú pensabas que usábamos catgut y ácido polglicólico, o sea, le colocamos así, pensando en que supergénero, que íbamos a aumentar la inflamación, mejorar la cicatrización. Y no necesariamente así. O sea, al contrario, porque estos procesos no son que uno pueda controlarlos mucho, ¿entiendes? Entonces a un paciente le puede provocar una gran inflamación, mucho más de lo que tú deseas, porque no lo podéis cuantificar. ¿Pero un tejido inflamado es más difícil que cicatrices, no? Probable, sí. Entonces, ¿por qué buscaban inflamar? Porque muchas cosas como las que hacíamos hace tiempo acá. Y probablemente en 50 años más voy a mirar para atrás y decir, ¡ay, las cosas que hacíamos! O sea, ¿sí? O sea, esto es lo interesante, que uno va cambiando y va mutando y va mejorando. Quizá porque otros te lo decían y tú no lo cuestionabas y de la forma apropiada, es decir, en realidad esto será tan así. O sea, no sé si le he contado, nosotros para el lado peritoneal usamos povidona ayudada y suero. Y otros usaban antibióticos. ¿Y a dónde está la medicina basada en la evidencia? Que en realidad igual podríamos discutir el nombre, ¿no es cierto?
Pero eso es lo interesante, que uno tiene que ir rompiendo paradigmas y tiene que ir cambiando y mutando hacia lo que piensa y la ciencia te va diciendo que es más eficiente. Y no quedarte sentado ahí diciendo, no, si a mí me funciona, esto es lo mejor. Si todo te está diciendo que no es así. Bueno, y no absorbibles, ¿no es cierto? Que tenemos estos que, por ejemplo, el poliéster, el acero, el polipropileno, la cera, el algodón, el nylon. Aquí podemos comparar la sutura absorbible en cuanto a varias cosas. Primero, la pérdida de la resistencia inicial del 50%. A corto plazo son 7 días, mediano plazo 14 a 21 y largo plazo 28. Ahora, depende de lo que vamos a suturar, ¿no es cierto? Absorción de la masa, corto plazo 42 días, ¿no es cierto? La resistencia y la masa. Mediano plazo 60 notas y largo plazo 6 meses. Entonces, el cálculo simple pierde el 50% de la fuerza tensiva a los 7 días. Estamos ahí con la piel, esto que es uno de los tejidos rápidos. Después el cálculo plumado 11 a 14 días, el ácido prolicárbico 18 a 21 días y la polioxanona 25 a 30 días. Y con respecto a la absorción completa, tenemos 14 días en el caso del cálculo simple, 21 días en el cálculo plumado, 180 en la polioxanona y 80 en el ácido polilícola. Son entre 60 y 82. Vamos a parar aquí. ¿Tienes 15 minutos? ¿15 minutos? Bueno.